96.5. Son las 8:35 minutos. Farideh Raful. Muchísimas gracias, Julio, y saludar oficialmente a todas las personas que nos escuchan diariamente a través de esta plataforma. Quiero referirme a dos temas principales, sobre todo a propósito del comentario que hiciera Eury acerca del encaje legal y lo que ha implicado eso en la activación de una parte del sistema bancario, sobre todo nacional. Y me voy a referir a eso atándolo con otro tema que venía precisamente a abordar acerca de lo que sucedió este fin de semana en el Partido Revolucionario Moderno respecto a la reunión que sostuvimos ayer en la Comisión Política, donde delegamos gran parte de la responsabilidad a la dirección ejecutiva, que componemos 52 personas, para tomar decisiones en cuanto a las alianzas y estar pues totalmente pendiente a los plazos que establece la ley de partidos políticos para poder hacerlas y poder registrarlas ante la Junta Central Electoral con miras al proceso interno que tendremos los partidos políticos que tener el próximo 6 de octubre. Pero no voy a hacerlo sin entrar en algunas consideraciones que me parecen interesantes, porque yo provengo de una generación que está un poco cansada de las mismas peroratas que nos hablan los mismos actores políticos del sistema, que son los que dominan la escena nacional desde hace más de 40 años y tratan de vendernos a través de discursos y a través de definitivamente números que para muchas personas son abstractos, la solución total y absoluta de todos los problemas nacionales, y lo hacen constantemente. Cuando sacamos cuenta y miramos hacia atrás, nos percatamos de que nunca ha habido una solución a ninguno de los problemas que se tratan de abordar y que justifican ellos a través del desborde y del dispendio de los recursos económicos. Cuando se habla del encaje legal, todos decimos, bueno, bien, un dinero que se inyecta a la banca nacional y que va a permitir de alguna manera u otra una activación extra. Pero, ¿es esto realmente positivo? No lo sé. Y digo que no lo sé porque, igual que muchas personas, quizás seamos neófitos en el tema, pero hemos aprendido a estudiar, a investigar y a indagar un poquito más allá. Y cuando hablamos del gran crecimiento económico que tenemos en la República Dominicana, se nos olvida abordar el gran endeudamiento que tenemos también en la República Dominicana. Y eso es altamente peligroso. Y yo decía hace unos días, aquí mismo, en este mismo foro, que en la República Dominicana, en los últimos 17 años, el endeudamiento público, según las cifras oficiales de la deuda consolidada, que implica toda la deuda, ha aumentado en 850%. Estamos hablando en 17 años, 850%. En febrero, por ejemplo, teníamos una deuda acumulada de 42.378 millones, que equivalen al 55% del Producto Interno Bruto. Y mucha gente diría, ay, pero no pasa nada, en otros países desarrollados la deuda que se acumula es mayor. Sí, el problema es que en República Dominicana, desde el año 2000, todos los presupuestos que se aprueban son deficitarios. Eso quiere decir, para que la gente no se entienda, y hay que recalcarlo, que lamentablemente el gobierno dominicano sigue gastando más de lo que ingresa a sus arcas, a través de los impuestos que nos cobra a los ciudadanos. Y ahora se refería a una reforma fiscal que probablemente sea muy necesaria. ¿Por qué? Porque como yo le hago frente a un déficit que tengo como gobierno si no recibo más ingresos y si no reduzco gastos? Como el gobierno no está en disposición de reducir gastos, porque ha creado y se mantiene de una entelequia administrativa, que es la que posiciona a muchísimas personas para fidelizar votos, pues va a tener que recaudar más. Pero no es el momento de hablar de reforma fiscal porque estamos en un año preelectoral. Y eso puede perjudicar evidentemente a las elecciones para sacar provecho político del partido que en este momento está en el gobierno. A mí me preocupa significativamente la tasa de desempleo que hay en la República Dominicana. Y yo creo que no solamente a mí, ni a mi generación, a la generación que viene detrás y que está entre los 18 y 24 años de edad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en primer lugar encabeza la tasa más alta de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de que el 55% de los jóvenes en nuestro país no tiene la oportunidad de poder llegar al mercado laboral formal ni informal. En un país donde el 62% de la población se mantiene de la informalidad. Oigan bien lo que estamos hablando. Y ni hablar de los salarios bajos, que promedian aproximadamente 11,000 pesos. Entonces yo digo,
como joven y como persona preocupada por el país, cuando me hablan de crecimiento económico, digo, bueno, ¿de qué me sirve el crecimiento si no tengo empleos? ¿De qué me sirve que me hablen de los microempresarios si los mismos microempresarios no tienen la capacidad de poder crecer si no se convierten en proveedores del Estado, los cuales van a tener probablemente, cuando lleguen a un proceso de licitación, que actuar de maneras distintas, porque también los funcionarios del Estado son microempresarios que suplen al Estado dominicano y que solamente usted tiene que buscar en las páginas de transparencia que tienen cada uno de los ministerios. Entonces, cuando vemos esto, bueno, el encaje legal muy bien, crecimiento económico, una deuda progresiva. La semana pasada se colocaron en el mercado internacional 2.500 millones de dólares más, 2.500 millones de dólares más que el Estado dominicano no está produciendo para hacerle frente a las responsabilidades que tiene. Pero parte de esas responsabilidades es el aumento de la nómina del Estado. Muy bonito hablar microempresa cuando el 55% de la juventud dominicana no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque el principal empleador de este país es el Estado, es el gobierno dominicano. Más de 700.000 empleos tiene el Estado dominicano. Y tú dirías, bueno, alguien tiene que crearlos. No, el Estado debe crear las oportunidades para que el sector productivo nacional y privado sea el principal generador de empleos y dar garantías para que eso ocurra. Y cuando eso no ocurre, lo que estamos haciendo es un Estado parasitario donde se fidelizan votos para cada elecciones y eso es lo único que importa. Y por eso hay políticas sociales que son excluyentes. Y en eso tenemos 20 años. Pero claro, hablamos de crecimiento, hacemos rueda de prensa y todo está muy bien. Y no es la realidad. Y quería abordarlo porque me parece interesante que hablemos de cifras al respecto. Y lo voy a atar ahora con lo que comencé hablando del Partido Revolucionario Moderno, antes de finalizar mi comentario. Porque tengo que atarlo necesariamente porque el Partido Revolucionario Moderno, nos guste o no, es la principal fuerza de oposición política en este momento. Y es la única fuerza política que puede, articulando un nuevo contenido, un discurso nuevo, que no sea demagógico, que no sea populista y que genere propuestas claras a los entes activos de esta sociedad, es el partido que puede desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno, al mismo partido que ha generado ese crecimiento, acompañado obviamente de una deuda y de una falta de oportunidades para una gran parte de la sociedad dominicana. Ayer el PRM se comprometió a hacer una convención de delegados el próximo 30 de junio para tomar decisiones que tienen que ver con las reformas estatutarias. El Partido Revolucionario Moderno está totalmente abierto a hacer una especie de coalición y de alianzas con las diferentes fuerzas políticas de este país para articular esas propuestas. Y yo creo que es importantísimo que lo veamos de esa manera, que haya un compromiso y que en vez, y como lo hemos demostrado, como hemos elegido nuestras autoridades desde el año pasado en una convención democrática, cerrada, con una dirigencia y como hemos apostado a tener menos del 20% de la reserva de la ley de partidos políticos para dar paso a liderazgos que realmente son funcionales en sus demarcaciones, contrario a lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, que en los corrillos políticos lo que se habla son de alianzas y acuerdos para tratar de cerrar y dejar a las mismas personas dentro del Congreso que tiene que cambiar necesariamente para poder articular políticas de estabilidad en nuestro país. El PRM le está dando los pasos correctos. Y en ese sentido, y después de lo que he visto y de la defensa absoluta en materia económica de algunos sectores, yo creo que también nosotros como partido debemos abocarnos a ser los compromisarios de que la política monetaria de la República Dominicana, después de que nosotros podamos ascender al poder y ganar la mayor cantidad de personas ante el Congreso Nacional, tiene que ser cambiada para generar más oportunidades, más empleos, menos endeudamiento y, por supuesto, más riqueza mejor distribuida con mayor justicia social.